Ciencia y espiritismo es el tema de hoy, está relacionado también con esto de los cursos, de estudiar, de profundizar en la religión espírita. Y se nos ocurrió, naturalmente, a empezar a hablar un poco de esta primera palabra, la ciencia. Y decimos que el espiritismo es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como también las relaciones que hay entre los espíritus y los seres encarnados, que no son ni más ni menos que nosotros mismos. Vamos a profundizar sobre este concepto, vamos a ver qué es lo que nos propone la ciencia espírita, pero antes vamos a ver la definición. ¿Qué sería la ciencia? La ciencia, que proviene del término del latín scientia, conocimiento, es un sistema ordenado de conocimientos estructurados. Hay un orden, hay una estructura, hay una forma de organizar los conocimientos para ser brindados a la humanidad. Los conocimientos científicos, que pueden diferenciarse de los que no son científicos, se obtienen mediante observaciones y experimentaciones en ámbitos específicos. A partir de esto se generan preguntas y razonamientos, se construyen hipótesis, se deducen principios, se elaboran leyes generales y sistemas organizados. Esto es apenas este montón de palabras que a veces por ahí no termina de entender muy bien de qué trata, pero esta es como para plantear la definición que insistimos muy en grandes rasgos, porque en relación a lo que es la ciencia en sí, a qué cosas son posibles de considerarse científicas y cuáles no, serían los criterios de demarcación de lo que es ciencia o no, no vamos a ahondar en el día de hoy sobre esos detalles, ¿sí? Pero sabemos que existe y quedaría para una charla muy extensa que no es el objetivo de hoy. Y en la otra parte, este tema que pareció interesante que compartirlo con ustedes es que la ciencia considera y tiene como fundamento las observaciones experimentales. Entonces vamos a ver si el espiritismo entra, que de hecho sí, así es, entra dentro de esta definición. Y más precisamente vamos a quedarnos con la última parte porque quizás es un poco más fácil de entender. Y es esto de que considera y tiene como fundamento las observaciones experimentales. Vamos a ver qué es lo que se experimentó y quiénes fueron, qué clase de personas fueron las que experimentaron en relación al espiritismo. Y quería compartir algo que para ustedes es, yo imagino que de lo más natural que existe, que es el agua. Y vamos a utilizarlo de este elemento tan natural, tan cotidiano, tan obvio, tan al alcance de la mano para nosotros, y que está naturalizado un conocimiento hoy por hoy acerca del agua que no siempre fue así. Que el agua era considerada antes como uno de los 4 elementos constitutivos del universo. Se consideraba que existía la tierra, el fuego, el agua y el aire. Y esos eran los 4 elementos básicos. La ciencia fue avanzando, se fue investigando, se fue aprendiendo, se fue experimentando y se llegó a conocer que en realidad cuando nosotros agarramos una gotita de agua y la hacemos más chiquitita y la cortamos más chiquita y más chiquita y más chiquita, y llega un momento en que ya no la podemos cortar más, cortar entre comillas, nos quedamos con esto, que son 2 pelotitas H y una pelotita más grande O. El famoso H2O, como la bebida que no entienden, H2O, es por esto. Esta es la molécula de agua. Si yo rompo esto, ya no tengo más agua. Tengo separados estos elementos que se llaman átomos. Entonces, también en su momento dijeron que la materia, la forma más primaria que podemos encontrarla es en átomos. Y sin embargo, siguió la investigación científica avanzando y descubrieron que no, que el átomo se puede dividir también. Cada una de estas pelotitas puede dividirse. Y este es un ejemplo gráfico a los fines pedagógicos, si se quiere, pero que dista mucho de la realidad de lo que es un átomo, si pudiéramos verlo. Pero sirve para el ejemplo. Y vemos que esa pelotita, que era una H o una O,
en realidad es este conjunto de estas otras pelotitas que se mueven e interactúan constantemente. Y siguieron avanzando y descubrieron que estas pelotitas, cada una de ellas, en realidad es la unión de otras, y de otras, y de otras. Y llega un momento en que la ciencia frena y se encuentra con los fenómenos de la energía y otras cuestiones. Entonces, vemos cómo lo que antes era un elemento primario, con esos 4 elementos, en realidad es muchas otras cosas. Y sirviéndonos de ese mismo ejemplo y invitándolos a lo que son estas curiosidades acerca del agua, encontramos que la vemos en estado sólido como un hielito, la encontramos en estado líquido como el agua, y acá también hay un poco de líquido, y también en estado gaseoso, que si se quiere en realidad las nubes, más que gaseosos, son líquidos, pero las gotitas de agua que representan nuestras nubes son tan pequeñitas que son más livianas que el aire, por eso flotan y están allá arriba. Y por distintos fenómenos meteorológicos luego se precipitan hacia nosotros. Lo que para nosotros es la lluvia que viene de la nube, antes se creía algo muy distinto, muy extraño, muy casi que irracional. Y es lo siguiente: cuando poéticamente llamamos al cielo de firmamento, si alguna vez lo escucharon hablar, es el firmamento o la cúpula celeste, en realidad hace referencia a un conocimiento científico, por una cuestión comparativa, de hace mucho tiempo atrás. Y era que se creía que el cielo en realidad era una cúpula de cristal. Entonces, por eso le dicen el firmamento, porque esa cúpula era firme. Y la lluvia, en realidad, sucedía cuando esa cúpula de cristal se resquebrajaba un poco, y como arriba de esa cúpula había mar, por eso vemos el cielo azul, entonces cuando se resquebrajaba, caía agua, y ahí está la explicación de la lluvia. Y eso era lo que se creía antes. Y aquel que osara contradecir semejante verdad científica corría peligro de vida. Fíjense cómo avanza la ciencia. ¿Y qué tiene que ver un cometa con el agua? Otra última curiosidad. Tiene que ver en lo siguiente. Antes los cometas eran considerados como presagios de cosas muy malas. Había un cometa, maldición segura. O Dios se había enojado con el pueblo, o iba a venir alguna peste, pero no importa qué fuera, pero algo malo era. Con la investigación científica se logró descubrir de que en realidad eso que se suponía una maldición no era ni más ni menos que un pedazo muy grande de piedra y hielo, y que venía volando por el espacio, y que en su órbita, cuando se acercaba al Sol, como la temperatura se elevaba, el agua que estaba en estado sólido se pasaba al estado gaseoso, y el Sol que le iluminaba produce esto. Esto que vemos es agua. Fíjense qué fascinante cómo la ciencia va avanzando, y lo que antes se consideraba como una verdad incuestionable, después quizás tiene otra explicación más real. Todos estos fenómenos llamaban la atención de los investigadores. Por eso procuraron investigar. Y se llegaron a estas conclusiones que compartíamos con ustedes. Y hubo otro tipo de fenómenos de tipo paranormales. No anormales, sino paranormales. Es decir, que estaban más allá de lo que se consideraba normal. Por eso, paranormales. Llamaron la atención de algunas personas cerca de la mitad del siglo XIX y quisieron empezar a investigar. Y había manifestaciones de elementos que se movían, y que en esos elementos que se movían y producían ruidos se les ocurrió realizarle preguntas a ver si ese elemento respondía, y el elemento respondía. Entonces entraron en diálogos, en comunicaciones con esos elementos que inicialmente eran mesas que se movían, que danzaban, y por eso el nombre de las mesas danzantes o las mesas giratorias,
conocidas en aquel entonces con ese nombre. Y se armaban reuniones, así como hoy nos reunimos a orar, a compartir un momento especial, en paz. Se reunían para jugar, a ver de qué trataba eso, de las mesas que se movían solas. Y un amigo de esta persona, que es uno de los, podríamos decir, el científico que más se interesó y que más dedicación puso en la investigación de todos estos fenómenos, un amigo lo invitó, le dijo, vos sabés que, más o menos así se lo dijo, vos sabés que hay unas mesas que se mueven solas y que la gente le habla y la mesa responde. Y como este era científico y no creía ya en lo de la cúpula y lo de que se quebraba y caía el agua del mar, del cielo, dijo, permitidme ver en esto algo como si fuera un juego, porque yo no puedo creer que una mesa tenga cerebro para pensar y responder y que tenga nervios para moverse como lo hace un ser humano racional. Entonces se puso a investigar y en esta investigación, que duró varios años, se terminó por dar a luz a la ciencia espírita. Y esta persona que hoy conocemos habitualmente con el nombre de Allan Kardec, que es el seudónimo que él utilizó, y este es el verdadero nombre, conformó lo que llamamos espiritismo. Esta ciencia que dijimos, que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que existen entre ellos y el mundo corporal. Y también nos explica de que estos espíritus a los cuales el espiritismo se dedica a estudiar no son ni más ni menos que nosotros mismos. Porque nosotros que estamos acá sentados somos espíritus con un cuerpo. Entonces, el espiritismo es el estudio de nosotros mismos. Es estudiar nuestra propia vida en el sentido más profundo de la palabra vida. Y Allan Kardec no realizó esta tarea solo, sino que se reunió junto con otros varios investigadores. ¿Quiénes trabajaron en este proyecto? Por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle, escritor conocido por la obra de Sherlock Holmes y que luego escribió libros sobre espiritismo, como Historia del Espiritismo. César Rombrós, médico y criminólogo que estudió fenomenología de materializaciones. Charles Richet, que fue premio Nobel en Fisiología. Gabriel Delange, que era ingeniero eléctrico. Disculpen que no hay fotos en color, pero en esa época se complicaba un poco. Sir William Crookes, físico, científico eminente, descubre el calio y los tubos de rayos catódicos. ¿Qué son los tubos de rayos catódicos? Para mí algo más natural porque está muy vinculado con la computación, al menos hace unos años atrás. Los tubos de rayos catódicos son de lo que estaban hechas las teles de antes, de hace unos años, no hace mucho. Los teles de tubo son esos rayos catódicos que esta persona fue el que los creó y que a la sazón fue uno de los mayores investigadores y constatadores del espiritismo como una realidad incuestionable, porque en su propio laboratorio se dedicó a hacer las pruebas, las investigaciones, la profundización a través de entre otras actividades que hizo, a través de una medium con un espíritu que se materializaba, que se llamaba Kate King, y que llegaron hasta pesar a ese espíritu, tomar su temperatura, analizar la composición de su vestimenta, a cosas impresionantes. Y todas estas personas eran los hitos máximos de la ciencia de aquel entonces en Europa. Y por último les quería traer a este, está un poco despeinado, pero él también es español. Y este era uno de los amigos de Allan Kardec. Miren qué amigo, astrónomo, bueno, astrónomo notable, la descripción poco descriptiva, pero astrónomo a tal punto esta persona es importante para la ciencia que, por ejemplo, una de las grandes investigaciones que hizo fue observaciones sobre el planeta Marte, y hoy sirven para las investigaciones que se hacen con posibilidad de viajar hasta ese planeta.
hasta el punto de que en 1973 se le puso a uno de los cráteres más importantes de Marte el nombre Flammarion. Entonces, ¿por qué tenemos estos datos? Para que se compenetren de la idea de que el espiritismo fue fundado por personalidades realmente muy serias en el ámbito de la ciencia y que necesitaba ser así. No es por casualidad, no es porque, qué suerte que los investigadores científicos se pusieron a analizar estos puntos. En realidad esto forma parte de una planificación divina, porque el espiritismo es de origen divino, es de manifestación de los espíritus y es de conformación de los hombres. Así lo explica Allan Kardec en la Génesis, en la introducción de este libro, de la Génesis. Y como resultado de estas investigaciones, vamos a encontrar los siguientes principios básicos que están resumidos en el libro de los espíritus y ampliados aún más en los próximos 4 libros que edita Kardec. Y estos son los principios básicos de la doctrina espírita: la existencia de un Dios único, la inmortalidad del alma, es decir, de que nosotros, que somos almas, somos inmortales, no morimos nunca. Lo que muere es nuestro cuerpo. La reencarnación, esto significa que nosotros ahora estamos reencarnados. Vamos a reencarnar. Y a veces uno cuando habla de la reencarnación dice, que vamos a volver a nacer, que vamos a volver a vivir en otro cuerpo. Sí, hacia el futuro. Y está bien ese análisis. Pero el análisis también implica de que en este momento estamos reencarnados, que hemos vuelto a nacer y que antes ya nacimos muchísimas otras veces. La película del de mundos habitados, esto es que existen en el universo tantos y tantos otros mundos con habitantes. No hay, dicen, la casa de mi padre hay muchas moradas, decía Jesús. La casa del Padre naturalmente es el universo y las moradas, los diferentes mundos habitados. No hay mundos hechos por Dios que no tengan una utilidad providencial. La comunicabilidad con los espíritus, que de hecho, gracias a esto, es que la doctrina espírita, o lo que están aquí ustedes vivenciando, llega a nosotros. Todo lo que ustedes sacan de provechoso en el espiritismo, inicialmente sucedió gracias a que esto es posible, a la comunicabilidad con los espíritus. Y esto significa la mediunidad, el hecho de que todos somos mediums en diferentes grados de desarrollo y otras derivaciones. Y la moral espírita, que es lo mismo que decir el Evangelio de Jesús. Nosotros tenemos a Jesús como nuestro guía moral, nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo ante cualquier dificultad. Es nuestro faro que ilumina el camino hacia donde tenemos que ir para ser infinitamente felices. Y el espiritismo se lo puede plantear como este triángulo o esta forma en la que tenemos la ciencia, la filosofía y la religión. Y el espiritismo dejaría de ser tal si le quitáramos alguna de estas partes. Y acá lo que hice fue investigar en internet a ver si encontraba alguna imagen de algún espíritu y encontré una. Por ahí la idea es que no le genere mucho impacto emocional. Y es un espíritu reencarnado. ¿Sí? Encontré esta imagen de un espíritu reencarnado. ¿Por qué hacemos esta broma, este juego? Porque el espiritismo para nosotros es esto. Es algo que se habla con naturalidad. Así que no hay nada oculto, nada místico, nada misterioso. Que así como estos investigadores lo trataron con verdadera seriedad y lo compartían con todo el mundo, nosotros así lo hacemos también, menos inteligentes, menos intelectuales seguro, pero con naturalidad. Y cuando queremos hablar de, ¿hay una foto de un espíritu? Sí, ya no tenemos una foto de un espíritu reencarnado. Entonces con esa naturalidad lo vivimos y lo disfrutamos.
Y quería compartir estas, como vamos a llamar, investigaciones desde la ciencia, que no es una ciencia empírica, sino que la ciencia más desde el punto de vista material, en relación a las ciencias médicas, cómo a través del tiempo cada vez más se constata lo que el espiritismo trae a la humanidad. Y estos son unos ejemplos. Esta persona, que miren, el título de este personaje, jefe del Departamento de Neurociencia Cognitiva del Instituto Nacional de bla 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 vasculares, nos dice lo siguiente, que hay una predisposición biológica a la creencia religiosa, según sus investigaciones que pueden ser, que pueden buscar a ustedes también. Hay una predisposición biológica. El cerebro nace, desde que se desarrolla el cerebro, ya viene en los seres humanos con la capacidad de las creencias religiosas. Esto que es una propuesta espírita y antropológica por los estudios que se hacen sobre las, por ejemplo, pinturas, que dan cuenta de que el ser humano de aquel entonces ya tenía ciertas creencias sobre lo religioso, sobre lo superior, pasa también a ser una realidad, una verdad médica, probada científicamente. Andrew Newberg, neurocientífico, nos cuenta lo siguiente. Hay alteraciones en el lóbulo frontal y en el sistema límbico de las personas religiosas. Las imágenes que se obtienen de los cerebros cuando son sometidos a investigaciones demuestran que la meditación y la oración ayudan a mejorar las relaciones con ellas mismas y con los otros. Inclusive hay alteraciones químicas. En este momento está pasando eso. Si están en una sintonía de oración, de tranquilidad, ustedes mismos, como espíritus encarnados que son, están contribuyendo a que se modifique su estructura cerebral. Y están produciendo ustedes mismos, sin darse cuenta, por el ejercicio natural del pensamiento, modificaciones, alteraciones químicas que ayudan a que estén cada vez más en paz. Cada vez más en paz. El contexto influencia, pero ustedes son determinantes en la conquista de la paz que viven los días que vienen acá. Naturalmente, cuando pasamos al pase, cuando hacemos la oración, si nos ponemos todos de acuerdo, el contexto influye, porque las vibraciones inclusive del contexto nos impactan sobre nosotros mismos, nos ayudan, digamos, a concentrarnos más, a estar más en paz. Pero lo determinante es la voluntad de ustedes de ponerse en oración para generar hasta biológicamente las modificaciones químicas que necesita su cuerpo para sentir en la materia la sensación de paz. Y esta constatación científica, naturalmente, está en absoluta concordancia con la propuesta espírita. Y este otro personaje, que es psiquiatra, uno de los que más impulsa todo este movimiento médico, más en afinidad con las cuestiones espirituales, ninguno de ellos es espírita. Nos comparte lo siguiente. Entre las personas religiosas o que cultivan la espiritualidad hay lo siguiente, entre otras cuestiones. Siempre de acuerdo a las investigaciones que se realizan, entre otras cuestiones, a aparatos que escanean las ondas cerebrales. Hay menos casos de infarto agudo de miocardio. Hay menos abusos de alcohol y drogas. Menos suicidios. Menos días de internación en el hospital. De sal más barato se requiere. Mejor respuesta inmunológica, por supuesto. Y mejor calidad de vida. Y mejor calidad de vida. El espiritismo justamente nos dice que el ser humano sufre en la medida que cada vez se aleja más de las leyes de Dios. Es decir, cuando nos alejamos de la práctica de la caridad, de intentar vivenciar el amor, de ser humildes,
Cuando nos alejamos de eso, básicamente de eso, sufrimos. Una persona religiosa, si pone en práctica su religiosidad, naturalmente va a empezar a sentir más amor por el prójimo, a empezar a practicar la humildad, la caridad, si lo pone en práctica. Y estos investigadores hacen la diferencia entre, no es lo mismo que la persona diga que tiene una religión y que conozca los preceptos religiosos, a que la ponga en práctica. Hace esa diferencia sustancial en los resultados de las investigaciones. Entonces, cuanto más nosotros afinamos en la religión, es decir, en vincularnos con Dios y en practicar el amor, la humildad y la caridad, más sanos nos tornamos. Y tenemos estos sufrimientos cada vez menos. Nuestro guía y moral, nuestro guía y modelo es Jesús. Y queríamos compartir justamente que es Él quien coordina todas las actividades que suceden en este planeta. Jesús es quien coordina inclusive, por supuesto, el movimiento espírita. Entonces, por eso nosotros lo seguimos a Él, porque Él nos conduce. Él, en verdad, es el camino, es la verdad, es la vida. Para finalizar, trajimos una frase que hoy Sebastián compartía con nosotros, del capítulo que habla sobre el Consolador prometido por Jesús, que es la siguiente, dicha por el Espíritu de verdad: Espíritas amados. Esta es la primera enseñanza. Instruidos, esta es la segunda. Que podamos ser lo más espíritas posibles en este sentido, es decir, lo más cristianos posibles, para que cada vez podamos amarnos más, en primer lugar, y a renglón seguido y mientras tanto aprendamos cada vez más. Muchísimas gracias. Vamos ahora a pasar a la actividad del pase. Muchas gracias.